Buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren bien. Nuevamente, bueno, estamos acá en el horario de clase, así que vamos a hacer lo mismo de siempre. Ya yo sé que no todos ustedes se conectan, hoy día no hay nadie conectado nuevamente, pero voy a dejar grabada la clase para que ustedes puedan revisarla y puedan, digamos, estudiar las materias que corresponden a esta unidad. Recuerden que estamos en la unidad 3, que es Seis Sigma, así que vamos a seguir con la materia que dejé anteriormente propuesta, ¿ya? Y para poder ir cerrando ya este tema de la parte conceptual de esta línea, digamos, de conocimientos, que es Seis Sigma, que es una de las metodologías de mejoramiento continuo que existe dentro de las tantas que hay, ¿ya? Y que nos vamos a focalizar, ya que es una herramienta estadística que nos da una fortaleza bastante grande, ya que se ha probado durante varias décadas, ¿ya? Como ya les había comentado. Les voy a compartir la diapositiva. Bien, vamos a ver. Perfecto. Bien, habíamos quedado ayer hasta lo que son los requisitos Seis Sigma, como ya les había mostrado. Ya no vamos a repetir lo mismo porque estas son las partes conceptuales, la base, digamos, de lo que es esta herramienta estadística. Pero veamos, vamos al origen, ¿ya? El origen de Six Sigma. En el año 85 del siglo XX, Michael Harry, que era un ingeniero de la división de electrónica de Motorola, implantó un sistema de calidad, ¿ya? Esta compañía en esa época estaba sufriendo algunos problemas económicos debido a la contracción del mercado de los años 80, ¿ya? Por lo tanto, aquí estaban tratando de solucionar varios problemas de productividad. Más tarde, la división de comunicaciones lanzó un programa de calidad con el nombre de Six Sigma, ya que era una mezcla ahí de herramientas estadísticas, de procesos y de control de calidad. En el año 1987, Bob Gavin, director de la compañía, se fija el objetivo de alcanzar los 3,4 defectos por millón de todos los procesos de la compañía. ¿Qué significa? Que de 1 millón de productos que estaban sacando, solamente podían tener 3,4 defectuosos, ¿ya? Ese es el concepto de... En el año 1991 se implanta la metodología dentro de Allied y en 1995 en General Electric. Las dos compañías íconos de la historia de Six Sigma es Motorola y General Electric, a pesar que Allied también es una compañía, una mega compañía de Estados Unidos. Bueno, algunos resultados logrados por esta compañía gracias a Six Sigma. Motorola logró aproximadamente $1.000 millones en ahorro durante 3 años y el premio a la calidad Malcolm Baldrige en 1988, que fue la primera versión del Premio Nacional a la Calidad de Estados Unidos, ¿ya? Es uno de los modelos más exigentes que hay a nivel mundial. De hecho, ellos lo crearon. Después General Electric alcanzó más de $2.050 millones en ahorro en 2 años. Y Al Insignia logró más de $2.000 millones en ahorros entre 1994 y 1999. Por lo tanto, solamente con estos datos nos damos cuenta que este tipo de modelo bien implantado, la realidad de las cosas que funcionan. Y esto, como ya les venía diciendo en uno de los principios de Seis Sigma, pues, que es muy importante, es la cultura que se debe generar. Por eso no es de la noche a la mañana. Aquí estuvieron trabajando en un equipo para que toda la organización tuviera una cultura de gestión y orientado a lo que era Seis Sigma. Y segundo, una disciplina para poder implantar. Y esto se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿ya? Obviamente grandes compañías como Chevrolet, ya la General Motors, Ford, pensando en algunas compañías americanas, AT&T, etcétera, y las japonesas y europeas, ni hablar las otras que hay a nivel asiático, etcétera. ¿Ya? Todos tienen de alguna forma implantada en su cultura y de alguna forma este tipo de metodología. Veamos las estrategias, principios, herramientas y técnicas que se pueden ocupar. Cuando pensamos en estrategias de negocio y principio, disculpen, también el homólogo son las herramientas técnicas que se deben aplicar. Por ejemplo, cuando se habla de una estrategia de gestión de proyectos,
ya el control estadístico del proceso entra en función. Ahí hay varias herramientas que se pueden ocupar. La toma de decisiones basada en datos, que es uno de los principios de la calidad total. Las herramientas de análisis de capacidad de los procesos. Esto se enseña también en gestión de calidad total, etcétera, cómo puedes calcular la capacidad de los procesos. Es bastante fácil, no es tan complejo. Es una pequeña fórmula, ¿ya? Donde uno ingresa datos, ¿ya? Del proceso. Después, descubrimiento de conocimiento, sistema de análisis de medición, planeamiento de control de procesos, diseño de experimentos. Esto es in situ, ¿ya? Es la parte más práctica. Técnicas y herramientas de recolección de datos, realizar un diseño robusto, ¿ya? Esto lo planteó Joseph Juran directamente, el autor y uno de los gurúes de la calidad total del siglo XX. Reducción de la variabilidad, despliegue de función de la calidad, ¿ya? Esto es la escasa de la calidad, que es una de las herramientas estadísticas muy buenas que existen para poder aplicar dentro de los procesos, para poder detectar variabilidad y hacer un control durante el seguimiento a lo largo de todas las actividades que tienen los procesos. Sistemas de cinturones, ¿ya? Esas son las etapas que tiene Six Sigma. Modo de falla y análisis de defectos. Proceso de MAC o de MAIC, ¿ya? Que esa M está en inglés, ¿ya? Podríamos cambiarla por una I, pero es exactamente lo mismo, lo vamos a ver ahora. Análisis de regresión, que es un análisis matemático. Las herramientas de cambio, como análisis de medios, de medias y varianzas. Pruebas de hipótesis, análisis de causas principales, mapeado de procesos, etc. Ahora, no significa que uno corresponda al otro. Obviamente aquí están ordenados para poder saber cuál le puede corresponder, pero por ejemplo, el despliegue de la función de la calidad, que es una metodología que se llama Casa de la Calidad, de House of the Quality, eh, sirve para varias cosas, ¿ya? Para hacer un control, para poder hacer un seguimiento, para reducir la variabilidad, poder saber qué es lo que ocurre, para poder tomar decisiones respecto a información que tiene el proceso, etc. ¿Ya? Aquí yo les dejo de dónde fue tomado esto, este libro. ¿Ya? Así que ahí está, hay una compilación de estrategia que entre la estrategia y las herramientas propiamente tal. Bien, vamos viendo la metodología Six Sigma, ¿ya? Un aspecto fundamental en el éxito de un programa Six Sigma es la selección adecuada de proyectos y la formación del equipo que atenderá cada proyecto. Por esto es recomendable usar los criterios SMART y el DMAIC para la selección de proyectos. Aquí hay una combinación que vamos a ver. Después vamos a ir directamente a la metodología de DMAIC con un ejemplo, ¿ya? Con un caso, no un ejemplo. En realidad un ejemplo de un caso, después que pasemos toda esta parte ya en las próximas clases. ¿Ya? SMART consiste en la formulación de una serie de preguntas. Entonces, obviamente SMART es una sigla donde dice Specific, Measurable, Attainable, Relevance y Time Bound, ¿ya? Entonces, en Specific se pregunta, ¿está enfocado a un problema real de negocio? Entonces, para poder seleccionar adecuadamente el proyecto y poder aplicar Six Sigma, ¿ya? Tenemos que hacernos estas preguntas. En el Measure es posible medir el problema, establecer una línea de base y fijar metas para mejorar. Entonces, aquí vemos las especificaciones, la medición. La tercera pregunta, ¿es la meta realizable y la fecha de finalización del proyecto es realizable? Este es el análisis, ¿ya? Después viene el objetivo, se relaciona con el objetivo del negocio y después viene el tema de los puntos de tiempo o los factores de tiempo. Se tiene una fecha de finalización del proyecto. Estas son preguntas bases, ¿ya? Para poder entender si es que el proyecto es adecuado o no. Y de ahí empezamos a escarbar internamente. Veamos ahora las etapas, ¿ya? Son 6 fases, ¿ya? Para poder ir revisando esta etapa 6 sigma en el DMAIC, ¿ya? Primero vamos a ver definir el problema, ¿ya? Veamos acá, se usa casi universalmente para guiar los proyectos de mejora de proyectos de 6 sigma. Además ayuda a la resolución de problemas y diseño de procesos. Y sus etapas en español son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Veamos la primera parte, que es definir. Y esta se basa principalmente en clarificar cuáles son los posibles proyectos que debería plantearse en la mesa
por parte de la compañía para aplicar Six Sigma. Entonces, aquí hay una especie de organigrama, pero son los proyectos. Por ejemplo, podemos identificar clientes, que son parte del proyecto, interno, externo. Podemos planear preliminarmente lo que son los proyectos, tanto los objetivos como las metas, veamos hacia dónde vamos. Identificamos cuál es el problema. Uno de los conflictos más grandes es poder determinar adecuadamente cuál es el problema el proceso del proyecto. Entonces aquí levantamos principalmente las oportunidades que hay de mejora, oportunidades de negocio, oportunidades de mejoramiento, etc. ¿Qué limitaciones se tienen? Veamos los recursos y los espacios para poder implementar el proyecto y quiénes son los responsables. Todos los procesos tienen responsables. Obviamente hay algunos que son los que lideran el proyecto y las áreas primordiales, más críticas. Eso hay que identificar. Una vez que esto está ya definido, ya en base a este modelamiento, es básico, pero aplicando esto ya podemos indicar, oh, esto es lo que vamos a definir dentro del proyecto, ¿ya? Dice, un problema mal definido llevará a desarrollar soluciones para falsos problemas. Bueno, esto es cuando uno toma la metodología de resolución de problemas, que es muy parecido a la gestión de resolución de problemas de proceso, donde si el problema está mal definido, mal detectado, obviamente, como dice acá la frase, vamos a tener falsos problemas, o sea, y vamos a tener soluciones equivocadas. Por eso la definición es sumamente importante, ¿ya? Sobre todo para definir los proyectos. La segunda parte, que es el medir, la M, ¿ya? En la entrada de desarrollo y salida del proceso. ¿Ya? La entrada y en la salida es lo mínimo que hay que medir. Determinar qué se va a medir, cómo y cuándo. Además, extender la variación del proceso para poder desempeñar el modelo Six Sigma y cumplir con expectativas del cliente. Indicadores de mediciones del proceso. Vamos a ver, aquí recomiendan 3 ámbitos. Indicadores de entrada, donde está la información de pedido, por ejemplo, materias primas, entradas de personal, entradas de transporte, etc. Están los indicadores del proceso, que son dentro del proceso de producción o de entrega de servicio, que son los tiempos de actividades, costos, cantidad de retrabajo, etc. Aquí hay que ampliar una cantidad enorme de posibilidades de medición. Recuerde que todo lo que no se mide se puede mejorar, por lo tanto, lo que se mide se mejora, ¿ya? Y también están los indicadores de salida, que es todo lo que sale del proceso, ¿ya? No solamente el producto final, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, resultados del proceso final, servicio, producto, información, porcentaje de defectos, número de errores, etc. Aquí hay una infinidad de información que sale y eso hay que, obviamente, analizar. Después de medir viene el análisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros definimos, medimos, y en la medición tenemos información, y esta información hay que analizarla. Aquí se establecen oportunidades de mejora teniendo todos los datos ya pertinentes. El equipo de trabajo determina por cuándo y cómo ocurren los defectos. Selecciona las herramientas de análisis gráfico adecuadas y las aplica a los datos recolectados, planteando un conjunto de mejoras potenciales para aplicarse en la siguiente etapa. ¿Ya? Y aquí viene la estructura que se recomienda a nivel global, como lo estamos viendo en cada una de las etapas. Algunas herramientas de análisis, por ejemplo, tenemos diagrama de Pareto, que eso lo vimos, ¿se acuerdan? Donde hay una estratificación de análisis del proceso para saber el 80-20. Normalmente, el 20% de los problemas me afectan el 80% de todo el proceso, ¿ya? Están también la herramienta de causa-efecto, diagrama por qué, o diagrama causa-efecto, Ichikawa, la 6M, ya, dependiendo de la aplicación de la causa, el diagrama causa-efecto que van a utilizar. Entonces aquí determinamos las causas, principalmente causas raíces del conflicto. Bueno, el método 6M, el mismo causa-efecto, pero el Ichikawa de 6M, ¿ya? Diagrama de dispersión, donde hay mucha información, y vamos a ver la validación de la causa raíz. O sea, nosotros medimos y vemos si hay una correlación positiva para poder determinar hacia dónde se dirige el conflicto, ¿ya? Ese es el análisis. Tenemos muchas otras herramientas también, ¿ya? Tenemos los diagramas de barra, el histograma, tenemos
eh, todo lo que es la diagramación y análisis por estratificación, etcétera, etcétera. Hay, yo diría unos cientos de herramientas que van saliendo de estas principales herramientas de gestión. Bueno, la etapa de mejorar se desarrolla porque después de análisis tenemos que ir y determinar dónde se realizan las mejoras, ¿ya? Se desarrolla, implementa y valida alternativas de mejora que rectifican el proceso, obviamente las áreas que se han detectado que tienen conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este proceso, en esta etapa? Optimizan el funcionamiento del proceso con todas las herramientas de análisis que hay para poder atacar y poder determinar y realizar la mejora correspondiente. Se evalúan y soluciones, prevención de problemas potenciales, tomar datos y verificar el proceso, administrar el cambio, presentar recomendaciones una vez que ya tenemos los análisis, uso de técnicas analíticas, que es lo que estábamos mencionando anteriormente, y monitorear constantemente el proceso, o sea, hacerle seguimiento. Si no le hacemos seguimiento al proceso, va a quedar ahí en manos de nadie, y solamente cuando midamos la primera vez y no hacemos seguimiento, van a quedar los datos ahí, pero recuerden que los procesos son variables. Por lo tanto, esta variación puede cambiar si no lo mantenemos dentro del control. Y esta etapa de mejora es para poder mantener en control esta variación, ¿ya? Y la última, que es la última fase, que es la de controlar, ¿ya? Para controlar las etapas del proceso, donde ya hemos medido, hemos analizado, hemos mejorado, hemos realizado ya las aplicaciones, hemos hecho todo lo que, las recomendaciones que se pueden dar dentro de lo que permite, digamos, los límites del proceso, etcétera. Ahora vamos a controlar, ¿ya? Y para controlar, recomiendan primero monitorear el desempeño actual y asegurar una sostenibilidad. O sea, tenemos ciertos parámetros que debemos cumplir y esos parámetros se deben implementar. O sea, mantenemos este desempeño, el proceso bajo control. Establecer un control que incorpora los cambios en el proceso. Controlamos, medimos, controlamos y aplicamos lo que hay que aplicar para mantener los cambios. Desarrollo de los procesos y dar seguimiento, lo que estábamos mencionando anteriormente. Plan respuesta a los problemas, por lo tanto, se detectan los problemas, se levanta, se hace un seguimiento, se controla y dice, oh, aquí hay problemas. Entonces, vamos a levantar una planificación para poder responder a este conflicto que hemos detectado. Darle atención a las medidas críticas. Todo lo complejo y lo crítico hay que actuar rápido. Si no, vamos a tener problemas en la salida del proceso, que son los productos o el servicio. Y ni hablar lo que van a pensar los clientes, que si los perdemos, vamos a tener conflictos fundamentalmente en el área de rentabilidad y de participación de mercado, ¿ya? Que es lo que nos interesa como empresa privada o con fines de lucro o con rentabilidad. ¿Ya? Delegar responsabilidad a todos los empleados. Este es un tema cultural, ya lo dijimos al principio de la metodología de MAC, ¿ya? Donde hay algunos procesos, perdón, corrijo, donde todos los procesos tienen responsables, todos, ¿ya? Aquí nadie se escapa, el proceso no actúa solo, tiene que haber alguien que por último lo controle. A lo mejor no lo interviene, pero sí lo controla, ¿ya? Establecer herramientas que aseguren la sostenibilidad de las mejoras introducidas. Parecido a lo que está acá arriba en establecer cambios en el proceso, ¿ya? Básicamente establecer estas herramientas pueden ir variando también, ¿ya? Eso va a depender de la cultura y el tipo de proceso, de proyecto, ¿ya? Y el tipo de cultura de la organización. Pero se establecen herramientas donde se aplican, ¿ya? Para ir controlando y mejorando los procesos. Entonces, aparece ya que las etapas de Six Sigma con una metodología que se llama DFSS, que está en inglés, donde recomienda lo mismo que anterior, ¿ya? Pero esto es solamente una aplicación de una de las tantas formas de aplicar Six Sigma. Esta anterior, ¿ya? Es la más aplicable porque es la más asequible y es una especie de evaluación de proyecto, pero orientada al mejoramiento de procesos. Entonces, también podemos tomar esta aplicación, tienen dos grandes fases, cumplimos la definición, ¿ya? Iniciar y planear el proyecto, medimos, fíjense que es prácticamente lo mismo anterior, captar las necesidades de los clientes, analizamos, desarrollo de concepto del diseño de la solución, diseñar, desarrollamos el diseño detallado, ¿ya?
Y verificamos implementar el proceso a escala completa para verificar toda la aplicación, ¿ya? Estos elementos importantes de esta definición de FSS nos entrega los siguientes resultados. Dice, dirigir el diseño orientado al consumidor con capacidad 6 sigma. Cuando nos queremos focalizar en los procesos del cliente, podemos ocupar esta forma de metodología. Hay varias en 6 sigma. La de Mac es la más usada, y esta se las presento para que vean que es mucho más compleja, obviamente, pero les muestro estas dos fases, porque es muy importante de repente tener una herramienta en las fases de levantar los requerimientos del cliente y actuar dentro de la compañía respecto a él. Y Six Sigma lo hizo. Por eso estos ahorros y estas mejoras con Motorola, con Element y con básicamente General Electric, que estas eran compañías que estaban prácticamente quebradas entre los años 80 y 90. Bien, también dice predecir la calidad del diseño, ¿ya? Cómo poder diseñar en base a qué, en base a los requerimientos del cliente. Integrar el diseño multifuncional, integrar medidas de calidad y predictibilidad de mejoras en las etapas tempranas del diseño. Utilizar la capacidad del proceso para tomar decisiones finales y monitorear, o sea, hacer el seguimiento, las variaciones del proceso para verificar el cumplimiento de las demandas de los clientes. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto, si lo revisamos con las etapas de Bank, en realidad es prácticamente lo mismo, solamente que la integramos pensando fundamentalmente en el primer principio de la calidad total, orientación al cliente. ¿Ya? Y aquí hay una muy buena herramienta para poder revisarlo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre la aplicación del DFSS y del de Mac? ¿Ya? Las similitudes son usos de herramientas estadísticas, ambas, ¿ya? Y el objetivo es alcanzar metas financieras y que el negocio sea rentable. ¿Cuáles son las diferencias? Diseñar y verificar. Aquí hay un diseño y un rediseño. Entonces aquí se rediseña. Y el control es reajustar para controlar. Entonces ahí uno controla y el otro reajusta. Uno diseña y el otro verifica, ¿ya? Entonces DMAIC y DMAP, ¿ya? Son implementados por cinturones verdes, negros y maestros cinturones negros, y son usados para reducir los defectos a menos de 3,4 unidades por millón de unidades. ¿Qué tiene que ver este asunto con los cinturones verde, negro? Pareciera que fuera arte japonesa, ¿ya? De hecho, se tomaron estas etapas para eso. Vamos a ver cómo se forma el equipo y cómo se capacita en Six Sigma. Una vez que se tenga el proyecto ya identificado, ¿ya? Lo siguiente es seleccionar al personal, a la gente que integra el equipo que va a desarrollar este proyecto para aplicar la principal metodología, que es la que vamos a revisar ya después con el TMAC, ¿ya? Generalmente es tarea de los champions o de los black belt. ¿Qué son los champion black belt o los black belt? ¿Ya? Son en el fondo, los jefes de proyecto. El black belt, el cinturón negro en inglés, ¿cierto? Y champion black belt es el gran campeón de los cinturones negros. ¿Ya? Ahí vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, estos cargos están, digamos, responsables de seleccionar al equipo y al líder del proyecto, que usualmente es un black belt, un green belt, dependiendo de la etapa del proyecto, o un candidato de estas categorías, ¿ya? Los demás integrantes deben ser seleccionados en base a los que puedan aportar al equipo, que son profesionales que aportan en cada una de las áreas, ya que es necesario contar con diferentes puntos de vista, experiencia y obviamente especialidades. Esto es un equipo multifuncional, ¿ya? Y aquí está la infraestructura. Vamos a ver las dos etapas que normalmente mostramos. Arriba está el Champion Black Belt, que normalmente es un activo de la compañía o del proyecto, puede ser el director del proyecto. Ahora, Six Sigma lo que hizo es que dividió las etapas de conocimiento del proyecto en base a la metodología de Six Sigma y aplicó una separación como se hace con las etapas de aprendizaje de las artes marciales japonesas, principalmente la del judo, ¿ya? Y por eso aparecen los cursos de White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt y el Champion Black Belt, ¿ya? De hecho, el Champion Black Belt es lo último que salió en las últimas décadas,
Y esto aquí es lo que ocurre en un cierto fenómeno, ¿ya? Esto también parte de una moda. Hubo en la primera década del 2000, hubo una moda en que ya se dictaban los cursos hasta Black Belt, no existían estas dos fases, estas dos etapas. Y saca la compañía Norton y Norton, que son los que, tengo entendido que son los dueños eh, intelectuales de la metodología Six Sigma, sacan estos dos elementos, ¿ya? Estas dos fases. Y bueno, todos querían ser Black Belt, porque el Black Belt es un curso como un diplomado, ¿ya? Son aproximadamente 180, entre 120 y 180 horas de estudio. Y obviamente te acreditan, ¿ya? Esto es como la ISO 9000, donde hay gente, organizaciones, perdón, y están acreditadas para poder entregar estos grados, ¿ya? Y de hecho hay un hall de Seis Sigma, un hall de la fama donde están inscritos. También es un tema un poco comercial, ¿ya? Pero la metodología está, y es una metodología bastante buena que ha dado buenos resultados. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Normalmente los directores de todos estos proyectos, que son de gran envergadura, Seis Sigma es muy recomendable aplicarla en las grandes empresas, ¿ya? Pequeña empresa se puede aplicar, pero hay que ajustarla, ¿ya? Entonces, los Champion Black Belt o el Master Black Belt son quienes dirigen esto y tienen que seleccionar sus Black Belt como directores, jefes de proyecto para poder direccionar las distintas áreas del proyecto en sí o de los proyectos. Un Master Black Belt o un Champion pueden dirigir varios proyectos y un Black Belt dirige uno de los proyectos. Green Belt, Yellow Belt y White Belt son las etapas de operación, ¿ya? Green Belt tiene obviamente más capacitaciones para poder manejar dentro de los procesos, el Yellow Belt es más operativo y el White Belt básicamente es quien opera, pero tiene que tener la cultura dentro. Y aquí está más o menos la infraestructura, por ejemplo, un Master Black Belt que está certificado, todas las certificaciones, y aquí están, eh, el Master Black Belt maneja todo esto, ¿ya? El cinturón, el Black Belt esto, el Green Belt, toda esta parte, el Yellow Belt y el facilitador Kaizen, que es el White Belt. Bueno, el Master Black Belt o Master Cinturón Negro debe presentar para poder acreditarse respecto a eso una tesis, ofrecer capacitación, cartera de proyecto, o sea, es un director de proyecto probablemente tal, ¿ya? Como hay también otras metodologías para poder acreditarse como director de proyecto, ¿ya? O PMP, ¿ya? Como es toda la metodología para poder acreditarse como un experto en dirigir proyectos probablemente tal. Acá funciona lo mismo, pero orientado a Six Sigma. El cinturón negro, perdón, el rol del Master Black Belt o cinturón o Master Cinturón Negro o Champion Black Belt, él es el encargado de capacitar a los líderes y cinturones, todos estos que están acá, ¿ya? Lidera iniciativas complejas, estratégicas y mundiales, toda la parte estratégica global de la compañía, nacional o internacional, ¿ya? Los cinturones negros o Black Belt deben tener una capacitación por lo menos 180 horas de capacitación lineales, ¿ya? Ejecutar proyectos. Ellos pueden entrenar cinturones verdes, ¿ya? Liderar proyectos transfuncionales, tácticos y estratégicos. Los cinturones verdes deben tener por lo menos 100 horas de capacitación. ¿Se dan cuenta que son diplomados? Eso es más o menos la cantidad de horas de diplomado, hasta el cinturón verde. ¿Ya? O 2 semanas de clase, que son como 80 horas, ¿ya? Ejecución de un proyecto, pueden entrenar personal hacia abajo de ellos, de cinturón amarillo y de otro tipo de personal para culturizar, digamos, dentro de los procesos, liderar o apoyar proyectos operacionales directamente. El Yellow Bell, ¿ya? Que es el cinturón amarillo, o la capacitación de Lean Sigma. Hay una área que se dio muy masivo hasta el día de hoy, que es la parte donde los operan y donde Six Sigma se aplica directamente. Y estos personajes responsables que se capacitan, normalmente son los que operan y aplican directamente la implementación de Six Sigma. Los demás, el cinturón verde, a veces que es operativo, básicamente es como una especie de jefe de área o supervisor, ¿ya? Los cinturones amarillos tienen 2 días de clases,
ya son básicamente 16 a 32 horas, va a depender del tipo de programa. Ellos definen los procesos, con la parte operativa, lideran iniciativas para mejorar los procesos, aplican las metodologías e influyen en los cinturones verdes según sea necesario para poder entregarle la información. Ellos le entregan información a los cinturones verdes para tomar decisiones estratégicas. Y el facilitador Kaizen o el cinturón blanco, normalmente es medio día de clase, que es una capacitación de 4 o 3 horas, y tienen 3 tipos de facilitaciones Kaizen, o sea, 3 herramientas mínimo, ¿ya? Aflojar oportunidades de mejoramiento y facilitan los eventos de de mejoramiento, que Kaizen significa mejoramiento continuo, ¿ya? Bueno, esto está tomado en base a una presentación, pero la real cosa es que esta es la forma aproximada, muy aproximada de cómo funcionan estas etapas para poder tener este equipo formado en este tipo de elementos, ¿ya? ¿Quiénes utilizan normalmente Six Sigma? Y ya voy cerrando un poco para que ya nos introdujimos en lo que era Six Sigma probablemente tal. Bueno, esta filosofía se inicia en los años 80 con una estrategia de negocio y de mejoramiento de la calidad introducida por Motorola, ahí nació, la cual ha sido ampliada, difundida y adoptada por otras empresas de clase mundial como General Electric, Allied Signal, Sony, Polaroid. Polaroid está con otros ámbitos de negocio, ya no está tanto con las cámaras, a pesar que sacaron unas cámaras nuevas. Dow Chemical, FedEx, DuPont, la NASA, Lowndes, Bombardier, Toshiba, GIG, Ford, ABB, Black & Decker, etc. ¿Ya? O sea, además de decir que hay un par de cientos más de empresas muy grandes que ya están utilizando ese. Bueno, beneficios reportados. Esto, la verdad cosa es que voy a tomar algunos ejemplos nomás. Aquí ustedes lo leen ya más con detalle. Ya sabemos que Motorola y General Electric ya tuvieron una reducción y un ahorro de varios millones de dólares. Pero, por ejemplo, en la planta DuPont de pinturas de Nueva York ahorró más de 25 millones de dólares. ¿Ya? Telefónica España en el año 2001, comenzando la década, ahorró, incrementó los ingresos de 30 millones de euros en los primeros 10 meses. Texas Instrument, ya tuvo beneficios financieros, 600 millones de dólares, ya, o sea, la rara cosa es que los beneficios están a la vista, sobre todo para las grandes compañías, ya. Y ventajas y desventajas de Six Sigma, porque esto no es solamente una panacea, la solución completa e ideal. También tiene algunos puntos que se tienen que preocupar. Acuérdense que estas metodologías, al final, al cabo, son metodologías de proceso que se aplican con herramientas, ¿ya? Y siempre hay algunos problemitas ahí que hay que sustentar para poder aplicarlas adecuadamente. Las ventajas: se reducen defectos hasta el punto de decir que no existen. No es cero defecto, como lo consiguió Toyota, ¿ya? Pero sí estamos en un producto que 3,4 sean solamente los defectuosos, ¿ya? Es un avance, pero tremendo, tremendo para que una compañía pueda salir a flote y pueda mantener la rentabilidad y la productividad en el mercado. Incrementa la satisfacción de los empleados y de los clientes, porque tienen que trabajar todos esos procesos. Se orienta a que los procesos tengan una metodología estandarizada. Acuérdense que la variabilidad es el enemigo número 1 de la calidad. Por lo tanto, la estandarización es lo ideal, es lo que se quiere proyectar en las empresas. Y mejora la eficiencia operativa, ¿ya? Eso fue lo que logró Motorola y General Electric en su oportunidad y pudieron salvarse y ahorrar toda esa cantidad de dinero dentro de los que tenían. ¿Qué desventajas tiene? ¿Ya? Hay 2 acá solamente. Hay algunas más que son de menor cuantía, pero estas son las más importantes. Requiere esfuerzo, recursos, dinero, tiempo, tecnología y recursos humanos. ¿Ya? Esto es complejo, porque significa una inversión. Algunas empresas le llaman gasto. No es gasto, ¿ya? Es una inversión, porque esa inversión se recupera. Imagínense los ahorros que tuvieron. Se recupera como 10, 8 veces más de lo que realmente se invierte, ¿ya? Pero se requiere disciplina, uno de los principios para poder aplicar esto. Y esfuerzo, cultura, aplicación, tecnología, ¿ya? Hay que hacerlo. Se colocó como desventaja, porque la realidad cosa es que en realidad en esto
ventajas, ¿ya? Pero es el problema que se sustenta para poder, perdón, no es que se sustenta, es el problema que aparece para poder implementar esta herramienta, lo hicimos. Y lo otro, su aplicación puede hacer que el servicio o producto se vuelva obsoleto por la rápida respuesta que exige el mercado. El mercado está constantemente cambiando, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos aplicada la herramienta, puede ser que el mercado haya cambiado y hay que cambiar los procesos, incluso hasta el producto, ¿ya? Entonces, ahí se aplican, digamos, las metodologías de actividad rápida de análisis para poder ir adecuándose al mercado. La herramienta también te lo permite, pero puede ser que nos mantengamos solamente en la aplicación de la herramienta, el mercado cambió y nuestro producto queda o el servicio queda obsoleto, ¿ya? Eso podría ser una desventaja. Se le buscó varias cosas, pero podrían ser ese tipo. Y lo otro es que la mayoría de las grandes compañías son las que se sostienen para poder implementar esto. Las pequeñas compañías les cuesta. No es que no puedan hacerlo, ¿ya? Pero ya con la primera desventaja es que requiere este esfuerzo y la inversión. Es complejo tomar la decisión porque las pequeñas empresas funcionan con el corto tiempo, cortas metas, ya todo rápido. Las grandes compañías pueden proyectar ya más a largo plazo. Básicamente eso. Bien, estimados, como ya les había adelantado antes, ya, esta es la parte más conceptual que tiene la herramienta Six Sigma. Está muy resumido, obviamente, ya básicamente solamente para poder entender que esta herramienta, como todas otras, se aplica dependiendo de las necesidades de la compañía, ¿ya? No es que sea la panacea ni la solución a todos los problemas que tienen las organizaciones, simplemente porque este tipo de herramientas son las que mejoran los procesos. Los procesos son los importantes aquí. Ahí hay que focalizarse para poder aplicar y tomar decisiones adecuadas, ¿ya? Bien, espero que se encuentren muy bien. Les vuelvo a repetir, por favor, comuníquense conmigo. Este asunto estamos a punto de terminar el semestre, ¿ya? Por favor, revisen. Hay un problema, no han presentado la segunda evaluación, así que les paso el dato, por favor, aún están a tiempo. Háganlo, presenten la segunda evaluación. Si no, el sistema, como no voy a tener cómo colocar notas, el sistema les va a arrojar la nota mínima, ¿ya? Bien, que tengan un buen día, una buena semana, que estén muy bien, ánimo, que hay que soportar esta pandemia que estamos viviendo y cualquier cosa que necesiten, su profesor está aquí para poder servir. Nos estamos viendo.